Hola a todos, mi nombre es Ámbar Erices, soy terapeuta ocupacional y hoy les quiero conversar sobre la prevención de caídas en nuestro hogar y además qué estrategias nosotros podemos utilizar para disminuirlas. Vamos a empezar viendo entonces primero qué es una caída. La Organización Mundial de la Salud o la OMS lo define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite a la persona al suelo en contra de su voluntad. Vamos a ver entonces que va a haber una pérdida del equilibrio o del soporte de la persona, lo cual nos va a llevar hasta el suelo, ¿cierto? Además, es un suceso inesperado e involuntario. O sea, nosotros no nos esperamos una caída diaria en nuestro hogar. Estas caídas pueden tener consecuencias leves o graves que las vamos a ir revisando más adelante. Algunos datos de interés es que aproximadamente el 80% de las caídas de las personas mayores ocurren dentro de sus hogares. Un tercio de estas personas mayores a 65 años va a tener una o más caídas al año. Algunos de los cambios asociados al envejecimiento que nos predisponen a caídas puede ser primero la disminución de la agudeza visual. ¿Cierto? Cuando nos vamos haciendo mayores, vamos a tener menor agudeza, por lo que vamos a necesitar, en algunos casos, algunas ayudas técnicas como pueden ser los lentes. También vamos a ver que hay una reducción de la circulación sanguínea y va a haber un enlentecimiento de los reflejos. ¿Cierto? Cuando nosotros nos caemos tendemos a tener reacciones protectoras que son automáticas, pero con el tiempo estas se van disminuyendo. Por otra parte, encontramos la sarcopenia, que es una disminución de nuestra masa muscular, la cual puede estar dada por diferentes factores, como pueden ser algunas enfermedades o incluso no realizar tantos ejercicios. Vemos también una atrofia de las partes blandas, ya que estos son los ligamentos, nuestros tendones y además de la cápsula articular. La cápsula articular es aquella que protege nuestras articulaciones y la mantiene húmeda, de cierta forma, con un líquido que se llama líquido sinovial, lo cual nos permite la movilidad de nuestras articulaciones. Y también puede existir alguna degeneración de estructuras, ¿cierto? Como pasa en la artrosis. ¿Quiénes tienen entonces mayor riesgo de tener caídas? Según estudios, principalmente personas del sexo femenino, ya son aquellas que están mucho más predispuestas que el sexo masculino. Además, aquellos que tengan alteraciones visuales y auditivas, aquellos que tengan enfermedades crónicas o enfermedades neurológicas, musculares o osteoarticulares. Y además tienen una mayor predisposición de caídas aquellos que tienen 75 años o más. ¿Cuál es el objetivo de la prevención de caídas? Principalmente es reducir, ¿cierto?, los factores de riesgo ambientales y fomentar medidas eficaces para disminuir su impacto en la vida cotidiana. Vamos a revisar entonces cuáles son aquellos factores de riesgo que tenemos dentro de nuestros hogares, por lo que yo les pido ahora que ustedes puedan mirar a su alrededor e ir analizando y comparando con las diferentes imágenes que yo les voy a mostrar. Encontramos primero la categoría de los suelos, ¿ya? Aquellos suelos que tienen desniveles o algunos que están muy pulidos, ¿cierto? Cuando nosotros enceramos, aquellos que no tienen antideslizantes que favorecen que nosotros nos resbalemos, y las alfombras y los objetos. Veamos entonces la primera imagen. Podemos ver acá, tenemos un escalón, ¿cierto?, dentro del hogar, por lo cual predispone mucho a que nosotros tengamos caídas. Así que si tenemos un escalón o algún tipo de desnivel, es importante que caminen y transiten con mucha precaución. En segundo lugar tenemos los pisos encerados. Los pisos encerados generalmente quedan resbalosos, ¿ya? Así que si nosotros enceramos nuestra casa, es importante dejar que se seque bien y utilizar la menos cantidad de encerado posible. Vemos también el uso de alfombras. Aquí es muy importante que si no es estrictamente necesario, podamos sacar las alfombras de nuestro hogar, ¿ya? Porque aquellas, como vemos en la imagen, se arrugan, ¿cierto? Y eso nos puede generar que nos tropecemos y nos caigamos. En el caso de que ustedes por algún motivo no puedan sacar sus alfombras,
les recomiendo que las puedan tener pegadas, ¿ya? O afirmarlas de cierta forma para que no sean deslizantes. También vemos las bajadas de cama, ¿cierto? Volvemos al tema de las alfombras. Es importante que muchas veces de noche cuando nos levantamos no tengamos esto aquí porque puede ser un impedimento, ¿cierto? Para poder desplazarnos hasta el baño. Y también los objetos. Muy importante que tengamos, ¿cierto?, nuestros pasillos o lugares donde transitamos habitualmente de manera despejada, que esté lo más ordenada posible para así evitar las caídas. Pasamos entonces al segundo, que son las escaleras. Ya las escaleras, por ejemplo, con ausencia de pasamanos, son muy peligrosas. También tenemos los que tienen los peldaños muy irregulares o aquellos que son muy altos, ¿cierto?, que nos va a costar mucho más subir. Veamos la primera imagen entonces. Acá tenemos una escalera que no tiene pasamanos. Entonces no tenemos algún soporte de donde nosotros podamos afirmarnos para poder transitar. Entonces yo les recomiendo que si tienen alguna de estas escaleras puedan evitarlo, ¿ya? Entonces aquí vemos una escalera correcta, ¿cierto? Escalera que tiene su pasamanos y que tiene los escalones de forma regular. Otro tipo de escaleras que tenemos son aquellas que tienen descansos, ¿cierto? Si ustedes tienen en sus hogares alguna escalera que tenga estos espacios amplios, pueden detenerse ahí y descansar para luego seguir subiendo o bajando las escaleras. Esta imagen representa los escalones irregulares, ¿cierto? Generalmente para salir a nuestro patio o para salir de la casa incluso, podemos tener algunos escalones de esta forma, entonces tenemos que tener mucho cuidado de pasar sobre ellos. La iluminación. La iluminación, cuando es muy alta o cuando es muy deficiente, igual nos puede predisponer a caídas. Veamos la primera imagen, por ejemplo, aquí tenemos un pasillo, ¿cierto?, que no tiene la suficiente iluminación para que ustedes puedan ver dónde están transitando. Entonces es importante que tengan todo muy iluminado. Vemos una cama acá, ¿cierto?, una habitación que tiene una lámpara, pero esta lámpara tampoco entrega la luz suficiente para que ustedes se levanten, por ejemplo, de noche sin correr algún riesgo. Entonces es importante que puedan prender todas las luces para que vean bien dónde van transitando. Y la iluminación muy alta. Cuando tenemos la iluminación muy alta, ¿cierto?, puede pasar que nos encandilemos con estas luces y eso también puede predisponer a caídas. Entonces tenemos que mantenerlas de una forma regulada. Pasamos entonces ahora al baño. Tenemos algunos factores de riesgo, como por ejemplo cuando el lavamanos o la taza del baño es muy baja. Cuando tenemos desniveles, por ejemplo, para entrar a la ducha, o si tenemos una tina, ¿cierto?, tenemos que hacer mucho movimiento para poder entrar. Cuando hay ausencia de barreras, ¿cierto?, barras con las que nosotros nos podamos sujetar, igual es un peligro. Y cuando tenemos el piso resbaladizo o mojado. Veamos entonces la primera imagen. Aquí vemos, ¿cierto?, un baño que es bastante bajo. Entonces, al momento en que nosotros nos vamos a sentar o nos queremos parar, podemos tener algún riesgo de caída. Aquí tenemos el ejemplo de otro baño, ¿cierto?, que está adecuado en altura y además tiene estas barras de sujeción. Entonces, cuando nosotros nos queremos levantar, podemos sujetarnos de esto para así tener mucha mayor estabilidad. Acá hay otro ejemplo, ¿cierto?, de una sujeción o una barra que nosotros podemos poner en nuestra tina para que podamos bañarnos sin dificultades. También les recomiendo utilizar de estas gomitas, ¿cierto?, que se ponen en la tina para que no nos resbalemos. Y por último encontramos el baño, ¿cierto? El piso del baño cuando está mojado, generalmente nosotros aquí hacemos actividades donde ocupamos mucha agua, ¿cierto?, al momento de lavarnos las manos o al momento de ducharnos. Entonces es importante que mantengan el suelo seco para evitar las caídas. Vamos ahora entonces la cocina. En la cocina, cuando tenemos muebles muy altos, podemos tener caídas. Incluso igual podemos tener el piso resbaladizo como lo vimos en el baño anteriormente,
Y lo otro es que aquí generalmente hay caída de alimentos. Veamos entonces aquí la primera imagen, ¿cierto? Podemos ver que tenemos unos muebles muy altos, por lo cual cuando necesitemos sacar algún objeto de ahí dentro, generalmente nosotros recurrimos a las sillas, ¿cierto? Subirnos a una silla para poder alcanzar los objetos. Entonces yo les recomiendo que ustedes puedan hacer una readaptación de este ambiente y poder bajar los objetos que ustedes ocupan a cotidiano, ¿ya? Para que no tengan que utilizar sillas o bancos y puedan tener algún riesgo de caída. Acá vemos, por ejemplo, uno de los bancos típicos que se utiliza para poder alcanzar objetos muy altos. Y como les mencionaba anteriormente, la caída de alimentos es muy frecuente en la cocina, así que es importante siempre tener los espacios limpios, ¿ya? Lo mismo cuando nosotros cocinamos. Generalmente tocamos cosas muy pequeñas y algunas pueden caer al suelo. Entonces, si algo cae al suelo, es importante que lo podamos limpiar de inmediato y dejar lo más seco posible. Por otra parte, encontramos ahora el dormitorio. Ya en el dormitorio, algunos factores de riesgo son que tengamos la cama muy alta o tengamos la cama muy baja. También encontramos los cables sueltos y los objetos en el suelo. Acá vemos un ejemplo de una cama que es muy baja. Entonces aquí vamos a tener la dificultad para levantarnos, ¿cierto? Y si tomamos un impulso innecesario, puede que generemos una caída. Por el contrario, vemos estas camas que son muy altas, pues generalmente tienden a poner doble colchón, ¿cierto? Entonces al momento de subir a la cama o querer bajarse, también podemos tener riesgo de caída. Lo ideal es que tengamos una cama que esté a nuestra medida y no nos complique poder subir ni bajar de ella. Algo muy importante son los cables, ¿cierto? Nosotros generalmente ocupamos un alargador en las casas donde tenemos las diferentes conexiones, ya por ejemplo el televisor, si tenemos enchufada una lámpara o si queremos cargar por ejemplo nuestros teléfonos, entre otros. Entonces yo les recomiendo que estos cables siempre pasen por atrás de la cama o en algún lugar donde ustedes no vayan a tropezar ni transitar encima de ellos. Por último, los objetos en el suelo, ¿cierto? Generalmente nosotros dejamos nuestros zapatos ahí muy cerca, entonces es importante que despejemos esta zona y tengamos una zona especial para nuestros zapatos, ya que lo pueden dejar como a otro extremo de la habitación para evitar tropezarnos. Y también la ropa. Es importante que la mantengamos ordenada, ¿cierto? Ya sea en una cómoda o en un closet, algún lugar donde no vayan a tropezar con ella. Vemos ahora entonces las mascotas. Los animales domésticos en general nos pueden predisponer a caídas. Tenemos, por ejemplo, perros grandes dentro de nuestro hogar. Ellos, ante cualquier estímulo, corren y ladran. Entonces, al momento de que ellos pasan rápidamente, puede que sin querer nos pasen a empujar, ¿cierto? Y eso nos puede generar una caída. Por el contrario, vemos los perros de raza pequeña, ¿cierto? Que estos son muy juguetones, saltan, y cuando uno, por ejemplo, los va a alimentar, se cruzan entre nuestros pies, al igual que los gatos. Entonces es importante que siempre vayamos viendo dónde estamos pisando, dónde se encuentra nuestra mascota, ¿cierto? Para evitar una caída. Y también podemos tener otros animales, ¿cierto? Que viven fuera del hogar, como por ejemplo las gallinas. Al momento de que uno alimenta a las gallinas, estas corren, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes tengan la precaución de caminar con cuidado si van a pasar entre medio de algún animal. Algunos factores de riesgo personales son, por ejemplo, el uso de pantuflas, la ropa que es inadecuada para la ocasión, no utilizar sus ayudas técnicas y también el consumo de alguna sustancia. Vemos en primer lugar entonces las pantuflas. Aquí les quiero mencionar que es muy importante que las pantuflas las utilicemos solo de noche, ya cuando nosotros queremos ir al baño. No utilizarlas de día, ya que estas no nos generan tanto soporte y podemos tener un tropezón. También tenemos la ropa inadecuada, ¿cierto? Aquella ropa que nos queda muy apretada,
y que no nos da comodidad para poder realizar todos los movimientos de forma más natural, ¿cierto? También tenemos aquella ropa que nos queda grande, como por ejemplo los pantalones que se caen. Entonces es importante que utilicen ropa a la medida para que evitemos tropezarnos, ¿cierto? Y estar más preocupados de la ropa que de nuestro ambiente. Otro importante es el consumo de sustancias, ¿cierto? El consumo excesivo de alcohol nos va a disminuir nuestro nivel de alerta, por ende vamos a tener mucha dificultad para estar atentos al camino y donde nosotros estamos pisando. Y es muy importante también recalcar que utilicen sus ayudas técnicas. Ya con las ayudas técnicas yo me refiero a los bastones o los andadores, los burritos que nosotros le decimos, ¿cierto? Entonces, que la podamos utilizar también dentro de nuestro hogar, no solo para salir. Revisemos entonces ahora cuáles son las consecuencias de las caídas. Encontramos en primer lugar el síndrome post-caída, ya que es cuando la persona desarrolla un temor a caerse nuevamente. Este temor lo que va a hacer es limitar sus actividades de la vida diaria. O sea, nosotros vamos a tener miedo de caminar dentro de nuestro hogar, de deambular, ¿cierto? E incluso el miedo a poder salir al exterior, ¿ya? Otra de las consecuencias que encontramos que son las más frecuentes son los hematomas, ¿cierto? Estos moretones que nosotros nos hacemos cuando nos golpeamos en algún lugar. También encontramos las fracturas, que son las más comunes, las fracturas, ¿cierto?, de costillas, porque nosotros caemos con nuestro peso muerto al suelo. Las fracturas también de los brazos, de las muñecas, entre otras. Podemos también hacernos heridas en la piel. Además vamos a tener dolor en la zona afectada, lo que nos va a generar una limitación de nuestros movimientos. Otro factor de riesgo muy importante es la hospitalización. Ya, si tenemos una caída muy grave, podemos llegar a tener que estar unos días hospitalizados para que nos hagan los diferentes exámenes. Además tenemos riesgo de dependencia, ya que nosotros no podamos hacer nuestras actividades de manera independiente. Y en casos mucho más graves, una caída también nos puede predisponer a que lleguemos a un fallecimiento. Algunos de los consejos que yo les puedo dar para que ustedes implementen en su hogar es siempre mantener sus espacios ordenados y libres de objetos. Ya, como les mencionaba, los pasillos, los lugares como las habitaciones, ¿cierto?, donde generalmente tenemos objetos en el suelo, tenemos que tratar de tener todo muy, muy ordenado. Además, no correr al interior de su hogar, ya que generalmente cuando nosotros corremos podemos predisponer a una caída. Nunca transitar a oscuras, y esto es muy importante. Si por ejemplo nos levantamos de noche, queremos ir al baño, a la cocina o a cualquier situación, tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y prender las luces primero. Además, usar el calzado adecuado. Ya en esto nos vamos a detener un poquito más adelante y vamos a hablar sobre los calzados. Además, caminar con precaución, ¿cierto?, en los pisos que son resbaladizos o aquellos que tienen alfombras. Otro muy importante es tomarse su tiempo al levantarse. Ya, generalmente, por ejemplo, en las tardes, cuando estamos un poco más somnolientos, generalmente tomamos siestas. Es importante que tratemos de evitar estas siestas para mantenernos alerta, ya, porque ante cualquier estímulo, por ejemplo, que nos toquen el timbre, nos toquen la puerta o nos llamen por teléfono, nosotros nos levantamos rápidamente. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Cuando estén muy somnolientos, tratar de incorporarse, ¿cierto?, quedarse sentado un poco, posicionar muy bien los pies y luego levantarse. Y además, minimizar los ruidos, ¿ya? Si minimizamos los ruidos, vamos a tener una mayor concentración y atención en lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí está entonces una actividad de autocuidado que les mencionaba, que es el calzado. Es importante usar zapatos firmes con interior resistente. Use zapatos, ¿cierto?, que sean cómodos para caminar, que a usted no le molesten y no le aprieten ni a los lados, ni el empeine, de ninguna forma. Tiene que ser un zapato que a usted le quede muy cómodo para desplazarse.
preferir el calzado de tipo botín, ¿cierto? Como vemos en las imágenes, son aquellos que tienen caña y que nos van a estabilizar mucho mejor nuestro tobillo, ¿cierto? Entonces, si tenemos este tobillo más estabilizado, vamos a tener menos riesgo de sufrir algún tipo de torcedura. Usar zapatos entonces que no la aprieten, preferir zapatos con suelas antideslizantes, ¿cierto? Que tengan estos dibujitos por la planta, que no sean lisas porque si no podemos resbalarnos. Además, preferir el calzado bajo, eso es muy importante. Y caminar lo menos posible descalzo. Algunas cosas que no tenemos que hacer con nuestro calzado es, por ejemplo, evitar el utilizar calzados de suela o de interiores blandos. Ya hay algunos tipos de zapatillas, ¿cierto?, que son mucho más blandos y eso no nos genera tanta estabilidad en nuestro tobillo al momento de pisar. Como les dije, igual, no usar pantuflas durante el día. Es muy importante porque estas nos pueden generar caídas. Evitar también todo tipo de calzado que sea como sandalia o que sea abierto, ya aquellas chalas que nosotros utilizamos, ¿cierto?, que no tienen correas de sujeción, nos pueden predisponer a tener más caídas. Evitar también utilizar el taco alto, ya que sus zapatos no tengan más de 3 o 4 centímetros de altura, porque con esto podemos tener, ¿cierto?, una torcedura de nuestro pie. Y evitar también los zapatos de suela lisa. Entonces, ¿qué estrategias debo hacer yo si pierdo el equilibrio o me tropiezo? Primero, y la más importante, siempre es proteger tu cabeza. Ya, si se cae de frente, lo que vamos a hacer al momento de que estemos perdiendo el equilibrio es elevar nuestro mentón, de esta forma, ¿cierto? Y con nuestros brazos vamos a proteger nuestra cara y nuestra cabeza para evitar golpearnos de frente. Si usted se cae de espalda, lo que vamos a hacer es todo lo contrario, vamos a hundir el mentón, de esta forma, para evitar pegarnos en nuestra cabeza, ¿cierto? Y con nuestras manos vamos a proteger la cabeza de esta forma. En el número 2 encontramos el intentar caer de lado, ¿ya? Cuando vayamos cayendo, ojalá podamos rodar nuestro cuerpo, ¿cierto? Esto es una caída, es un suceso tan inesperado que en ese momento nos cuesta pensar cómo actuar, ¿ya? Pero es importante que sepan también estas estrategias. Si usted cae de espalda, puede generar alguna alteración en la columna, ¿cierto? Y también golpearse en la cabeza. Entonces, si usted cae de frente, lo que puede pasar es fracturarse los brazos o muñecas, ya que nosotros tendemos a afirmarnos, ¿cierto? Como una reacción protectora automática. Y también nos puede generar el perder piezas dentales. En el número 3, vemos intentar caer flectado, ¿cierto? Caer flectado nos va a permitir amortiguar la caída, ¿ya? No caer con el peso muerto estirado. Entonces esto nos va a prevenir algunas complicaciones como por ejemplo la fractura, los moretones, ¿cierto? El riesgo de hospitalización. Lo que vamos a hacer entonces aquí, cuando nosotros vayamos cayendo, es tratar de flectar nuestros brazos, siempre protegiéndonos la cabeza. Flectar nuestros brazos y piernas, como lo podemos ver, ¿cierto?, en la imagen. La posición que se debe adoptar es como la posición fetal o cuando vamos a dormir. 4. Algo muy importante, nunca se afirme con las manos. Como les decía anteriormente, es una reacción automática, ¿cierto? Pero tenemos que tratar de evitarla, porque como vemos aquí en la imagen, se puede hacer una fractura del radio. El hueso radio es aquel que se extiende por acá, ¿cierto? Por el pulgar. Entonces, esta es la llamada fractura de Colles. Nos va a generar una impotencia funcional, ¿cierto? Que nosotros no podamos realizar nuestras actividades diarias de manera independiente y también nos va a generar mucho dolor. Aquí vamos a ver entonces una estrategia de, si yo me caigo, ¿cómo me debo levantar? ¿Ya? El primer movimiento que tenemos que hacer, ¿cierto?, es mantener la calma. Mantener la calma, ¿cierto?
concentrarnos en nosotros mismos y además concentrarnos en rodar. Vamos a girar nuestra cabeza buscando algún estímulo, ¿cierto? Donde nosotros podamos sujetarnos, y vamos a aproximar nuestro brazo y rodilla juntos para darnos vuelta. Por ejemplo, si caemos de espalda, tenemos que rodar y ponernos con el vientre en el suelo. Movimiento 2, vamos a apoyar nuestros brazos y piernas, ¿cierto? Para quedar boca abajo. Vamos a adoptar la posición de 4 puntos o la posición de gateo, ¿ya? Luego de que ya tengamos nuestro objeto identificado, vamos a gatear hasta él. El tercer movimiento puede ser, ¿cierto?, colocar las manos sobre una silla. Aquellos objetos que nosotros identificamos mucho más factibles para poder pararnos son las sillas. Si esto ocurre, por ejemplo, en el baño, podemos sujetarnos de la taza del baño o en el dormitorio de la cama, ¿ya? Vamos a levantar entonces nuestra pierna más fuerte y con eso nos vamos a empezar a incorporar. Si está muy cansado por la caída, puede descansar encima del objeto, ¿ya? Hasta que se sienta más recuperado para luego pararnos. Movimiento 4 va a ser tomar impulso, ¿cierto?, sobre nuestra pierna y nuestras manos, y nos vamos a incorporar con calma hasta quedar de pie. Aquí podemos mantenernos, ¿cierto?, de pie, o podemos sentarnos si lo requerimos. Vamos a ver entonces ahora un video donde enseñan la técnica que yo les acabo de comentar. Es importante que ustedes puedan realizarla de manera independiente, ¿cierto?, en el caso de que vivan solos. Observamos entonces el video, como acá la persona va a cruzar su brazo y su pierna, ¿cierto? Nos apoyamos desde eso y llegamos a la posición del vientre contra el suelo. Posterior a esto vamos a poner nuestras manos, ¿cierto? Y nos vamos a empezar a elevar para llegar a la posición de 4 puntos o de gateo. Incorporamos nuestras piernas y luego que ya tenemos identificado el objeto, gateamos hasta él. Una vez en la silla, lo que vamos a hacer es poner los brazos, ¿cierto? Y con ayuda de nuestro otro brazo podemos levantar nuestra pierna, tal como lo vemos en el video. Esa es la posición que yo les digo que pueden descansar si no se sienten aún aptos para pararse. Luego de esto tomamos un impulso, ¿cierto? Y con la pierna que está atrás nos levantamos y llegamos a la posición erguida. Una vez de pie, si usted no se siente apto para estar de pie, ¿cierto?, tenemos que sentarnos. Por último, les recomiendo que si ustedes tienen una caída significativa, no duden en acudir a un centro médico más cercano, ya que ahí les van a tomar los diferentes exámenes y las diferentes medidas para poder descartar algo. Y siempre que vayan a un recinto hospitalario o a cualquier lugar, llevar siempre las medidas correspondientes: el uso de mascarilla, la distancia social de al menos 1 o 2 metros y el lavado frecuente de manos. Eso. Muchas gracias por su atención, espero que estos consejos les sirvan y los puedan realizar en su hogar.